Bueno, entonces ya la tenemos en línea, nuestra invitada de hoy es analista y referente política, la tenemos en línea a la compañera Mayra Arena. Buenas noches, Mayra. Yanina Granda, Elías Bravo y el equipo de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por dormirnos un viernes a la noche, ¿todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Me alegro. Mayra, aprovechando que tenés los tiempos justos, estamos de cara a las PASO la semana que viene, el 13 de agosto, ¿sí? ¿Cuál es tu lectura sobre el pueblo argentino? Bueno, en este momento, la verdad es que con esta economía, me parece que hay un momento complicado para todos los sectores medios y de la media para abajo. A ver, si Sí. bien en Argentina hemos logrado tener una red de contención altísima, tener una red de políticas sociales que son eh, una gran válvula, ¿no? Que permiten que prácticamente no estalle todo por los aires, porque si nos guiáramos a veces por los números que nos dan instituciones legítimas como el INDEC o como otras formas de medir la pobreza, la verdad que estaríamos de cara a crisis enormes que hemos tenido y la verdad es que no estamos así. Si bien no hay un buen humor social y se gastó el humor social que había dejado el Mundial, tampoco estamos a las puertas de una crisis semejante. Entonces, soy optimista con los pies muy en la tierra, pero me parece que existen posibilidades sobre todas las cosas si se toma el voto del centro, ¿no? El voto que quizás incluso se había alejado del kirchnerismo por algunas posiciones, bueno, creo que Massa lo puede llegar a reconquistar. Ahora, si yo te pregunto, Mayra, tema trabajadores, ¿sí? Porque pareciera ser que para el peronismo la solución que están pensando para los trabajadores es el tema de la economía popular y no el tema del trabajo formal, ¿sí? ¿Cuál es tu lectura sobre esto? No, yo, bueno, no. Primero que no coincido con ese análisis y creo que hay una parte del peronismo o una parte de la interna, mejor dicho, que cree en la economía popular como salida. Yo no lo veo a Massa muy militante de la economía popular y efectivamente yo no coincido con esa perspectiva porque me parece que es ponerle un techo a los pobres y un techo demasiado bajo. ¿No? Es como decirles, bueno, la mesita para ustedes, el lugar para ustedes es este y esto es lo mejor a lo que pueden aspirar. A mí me parece que la movilidad social ascendente es la gran política del peronismo y la capacidad de igualar a los trabajadores y de ponerlos a vivir bien solo por ser trabajadores es lo que caracteriza al justicialismo cuando está en el poder. Durante este gobierno no lo pudimos consolidar y si Massa no es claro de que no va a haber continuidad en eso y de que lo que se viene es un nuevo ciclo con el trabajo puesto en valor, me parece que no va a ser tan sencillo. Eso tiene que quedar muy claro porque el peronismo no es el partido de los pobres ni es el partido del armado de la economía popular. Es el No, partido de claramente los el peronismo es el trabajadores. partido de los trabajadores, siempre fue los trabajadores. ¿Vos creés que Massa va por esto? Yo creo que más va por eso y me parece que la campaña no ha sido muy intensa de parte de ninguno de los candidatos, quizás Milei es el que viene hace un año por una cuestión de que necesita instalarse, que no tiene estructura, algo que no es menor en un país tan extenso como el nuestro. Y me parece que aparece la estructura de Cambiemos y la estructura del peronismo compitiendo entre sí y tratando de polarizar, ¿no? Yo creo que Milei puede hacer una elección muy digna, sobre todo en los sectores muy pobres, sigue siendo muy popular, sigue estando muy alto, Mira. y en los sectores trabajadores y medios me parece que lo que logra Cambiemos es tener un discurso de seguridad que resulta atractivo porque el peronismo ha regalado ese discurso por miedo quizás a alguna forma. Yo creo que hace falta acomodar la economía, lo cual no es menor, y hablar de cómo se va a acomodar, pero también hablar de criminalidad, hablar de transporte público, hablar de problemas de la cotidianidad y que la política recupere esa capacidad de ordenar
para arriba y mejorar la vida de la gente. Ahora que vos decís, ahora vos estabas diciendo justamente el peronismo regaló el tema de la seguridad, como el peronismo o el gobierno de turno, por así decirlo más precisamente, regaló varias cosas. Cuando se lanzó, si vuelvo unas semanas atrás, cuando se lanza Daniel Scioli antes del cierre de lista, acto obviamente en el que vos estabas, que pertenecías dentro de ese espacio que lideraba Daniel Scioli, parecía perfilarse que había una discusión interna dentro del espacio de Unión por la Patria. O sea, dentro de ese espacio, tanto vos como otros candidatos hacían hincapié a esa discusión de la interna. ¿Cuál era para vos o cuál es para vos esa discusión que estabas dispuesta a dar y cómo la ibas a conseguir esa discusión? ¿Y por qué era tan necesaria esa discusión? Sí, de alguna manera quizás Massa, tanto si gana como si no gana, lo cual no creo, pero existe la posibilidad, me parece que tiene como la capacidad de ordenar, y además creo que su liderazgo, que es muy fuerte, puede llegar a jubilar a un par de personas. Y creo que es la historia de la política, cuando llega un liderazgo fuerte, jubilar a tu antecesor. Por otra parte, y en cuanto a mi relación con Daniel Scioli y a mi postura dentro del peronismo, yo creo que hay un peronismo que se enamoró de la política social. Hay un peronismo que se enamoró de las políticas del Estado, que habla todo el tiempo con el Estado como centro y con el Estado como modelo de vida, metiéndose en todas las decisiones del orden privado, público, y esto de lo personal es político y todo tiene que pasar por la política y por el Estado. Y ese modelo creo que se recontra agotó en la sociedad. Y salvo una pequeña parte fanática, me parece que fue al contrario, alejando a muchos compañeros peronistas y dejando afuera a un montón de simpatizantes o votantes que no eran necesariamente de identidad peronista, pero podían llegar a votar el peronismo. Al tomar una figura tan protagonista, el Estado como centro de un sistema solar, digamos, al ser el centro gravitatorio de todas las cosas, me parece que se corrió del eje del peronismo, que es ordenar el capitalismo, ¿no? Y que sea en función de ganancias de todas las partes y lograr el famoso 50-50. Ahí yo creo que figuras como la de Daniel Scioli, la de Sergio Massa, son más amigables con el capitalismo, son más amigables con la idea de que las empresas ganen plata y de entender que esto no es a costillas de los trabajadores, precisamente porque hay una política ordenando que trabajar sea digno y que si se crece, bueno, se reparta parte de ese crecimiento. Lo que no se puede repartir es lo que no crece. Entonces no yo te entiendo, Mayra, pero vos en el momento que se había lanzado Scioli, que obviamente ese lanzamiento duró 24 horas porque después cerraron las listas y Cristina Fernández de Kirchner puso al candidato de consenso Sergio Massa, lo que planteaba vos dentro del espacio de Daniel Scioli, lo mismo que muchos referentes políticos que estaban dentro de ese mismo espacio, era que era una discusión histórica la que estaba llevando el peronismo desde dentro del espacio, ¿sí? Que esa discusión histórica la estaba dando en ese momento el espacio de Daniel Scioli, siendo que Cristina en su momento había querido bajar la candidatura de Daniel Scioli porque ella quería un candidato de consenso. Mismo vos en una nota en C5N dijiste justamente el tema de la cámpora, que Máximo Kirchner era una persona que obviamente muy cerrada, no era la palabra cerrada la que vos pusiste, pero sí que no era excluyente, ¿sí? Dentro del sector, por eso le había pedido a Scioli en su momento avales que no iban a contar con ningún aval del peronismo. Entonces, vos estabas hablando de una discusión totalmente histórica dentro del peronismo, ¿sí? ¿Y cuál es esa discusión histórica que estabas planteando y vos crees que hoy esa discusión histórica se está dando?
Pensé que te estaba respondiendo esa pregunta, no sé por qué sentís que no te la respondí. Como te dije, yo No, creo porque que hay una parte. a lo mejor no me quedó clara, capaz que, a ver si me la explicas diferente, Mayra. Yo creo que hay una parte del peronismo, una parte dentro de nuestro frente, que hoy se llama Unión por la Patria, que está enamorado de sus propias políticas sociales, que está Sí. enamorado de sí mismo, que se habla a sí mismo. Entonces, esa parte, ese recambio generacional que intentó suceder a Cristina, o ese espacio que quedó cristinista y que ni siquiera es kirchnerista porque se ha alejado de las propias medidas kirchneristas y se ha vuelto más papista que el Papa, yo creo que se fue alejando de un montón de objetivos y de parámetros justicialistas. Y ahora se habla a sí mismo, se escucha a sí mismo, se enamoró de su propio centro gravitatorio que es el Estado, y se ha convertido en algo que para mí está lejos de lo que es el justicialismo. Por otra parte, yo creo que existe una opción peronista más racional, existe una opción peronista a la que no le molesta que la gente gane guita, que los empresarios ganen guita, y que entiende que ese modelo no es a costillas de los pobres ni de los trabajadores, sino que precisamente se ordena el capital y se ordena el trabajo en función del bienestar del pueblo. Ahí me quedó. Y si yo te pregunto, entonces, si yo te digo con esta lectura que vos hacés de esta división dentro del peronismo, quedaría claro que la discusión histórica del peronismo en este momento la estaría dando, por un lado, Guillermo Moreno y por el otro lado, Massa. Porque Massa es un hombre, un peronista que planteó un proyecto económico, que planteó un modelo, un proyecto de seguridad, un modelo de país, a diferencia, por ejemplo, de Sergio Massa, que en la actualidad no le escuchamos ningún planteo de ningún modelo económico ni de ningún modelo de seguridad. ¿Esa sería la interna? Pero para vos la interna es entre quiénes. No, la interna, no es que la interna, no te estoy diciendo, a ver, Mira, vamos a volver. Mayra, soy Elías, me explique. engancho porque está interesado. ¿Sabes por qué? Hace mucho que te queríamos sacar, porque los que estamos en el peronismo laburante, en el peronismo que está militando porque realmente lo quiere hacer y que es patriota y que quiere ver a su gente bien y cree en su doctrina y cree en sus tradiciones y en su historia, estábamos sin referencia, como decías vos, porque había un enamoramiento de políticas que nosotros lo definimos como progresistas y que se estaban alejando del peronismo de la gente, y eso estaba haciendo inclusive perder elecciones y llevando al pueblo a una mala situación. Cuando escuchamos a Grey que se planta, cuando escuchamos digamos, a referentes como vos, nos empezamos inclusive entre nosotros, entre los compañeros, a pasar los videos, tus notas y demás, porque nos empezamos a sentir representados por lo que decís, porque levantás el peronismo de verdad, porque defendés, digamos, los principios, los valores del peronismo. Cuando Moreno hace un planteo, para nosotros lo está haciendo alguien neurálgico que manejó una parte muy importante de la economía de lo que fue la década ganada con Kirchner y con Devido. Entonces respetamos esa historia, lo vemos como una persona sabia, confiable y un compañero que está planteando de verdad políticas de desarrollo y que dice que en 6 meses lo da vuelta como un guante. Y entonces acá le damos valor y relevancia porque lo anulan de todos lados. Y con Massa, en ese cierre, que como decís vos, a nosotros nos pasó 1000 veces militando, que nos cerraban, te filtraban, te cambiaban las reglas del juego para que te quedes afuera, digamos, y eso hacía que los compañeros empiecen a desertar y a entender que el peronismo era eso. Pero cuando se cierra la lista, la excusa era: tenemos que construir un plan económico, que lo dijo Máximo, por ejemplo, pero realmente no lo vemos. O sea, Massa puede ser un tipo que creo que está a la altura de ser un jefe político, ninguna duda, mejor que Larreta, mejor que Patricia Bullrich. Personalmente es un tipo hábil, negociador, pero eso, si no hace políticas peronistas, es uno muy hábil que va a empezar a jugar en otro sentido. Yo no sé si vos, estando más en contacto, más cerca de todo eso, tenés definido, más allá de los eslogans de campaña que dicen que van a solucionar el salario y demás, cosa que no está pasando ahora, no sé por qué pasaría después. ¿Hay una política definida de verdad? ¿Hay un plan económico? ¿Eso se construyó? ¿Hay
puntos de encuentro entre las fuerzas o fue todo muy rápido y es campaña por ahora? Yo creo que existe ese plan económico y esa idea de país, pero por sobre todas las cosas, yo no te voy a decir que a mí Massa me parece un gauchito. Yo no te voy a decir que Massa me parece un buen chico, un buen muchacho. Yo creo que Massa es un villano y creo que en este momento, pase lo que pase, en Argentina lo que viene es un villano. Y siempre voy a tratar de que el villano que haya sea peronista. Claro, Entonces, si miramos más o menos la historia... Si no podemos con el miramos enemigo, más o menos, nos unimos. no creo en eso. Y No un creo villano, que un te villano tengas nunca que es unir a amigo. tu enemigo. No. O no sé, Hemos tenido muchos villanos peronistas. Para mí Moreno es un gran villano y es nuestro. Para mí es un Para mí un Moreno crack, fue un gran villano bueno, y es nuestro. es, Y es nuestro. Y yo quiero que vuelva no sé, al peronismo y que vuelva al Frente de Unión por la Patria. Ahora, me parece que si empezamos a pensar la política en términos de los que nos caen bien o mal, quizás nos quedemos bastante solos o quizás nos marginalicemos. por eso te decía Me parece que representa, el peronismo se trata, estructuralmente. me parece que el peronismo y la política en general se trata de acumular poder para imponer tu modelo económico. Como a mí Massa no me parece un angelito, yo lo que creo de Massa es lo siguiente: Massa es un tipo con ambición de poder. Y lo que se ha visto en los últimos años es que si se gobierna mal, si se gobierna en contra de los trabajadores, como pasó con los últimos 2 gobiernos, la gente a los 4 años te pega una patada, porque no se queda nadie 8 años gratis. Es decir, para poder renovar, para poder reelegir, hay que hacer un par de cosas bien. Y lo que creo de Massa es que tiene tanta ambición de poder que entiende que si no hace las cosas bien los primeros 4 años, no se va a poder quedar 8. Entonces, a mí me parece que agarre quien agarre, entiende esta lectura, y agarre quien agarre, entiende que algunas cosas va a tener que hacer bien. El problema es que si esa persona es de Cambiemos, lo que van a intentar hacer es el modelo de acumulación que ya conocemos, de reconcentración del capital, y lo que van a sostener es todo con chaucha y palito para que no te explote. Con un modelo peronista yo creo que este país, en este momento, por la situación económica en la que está, por la situación en la que se encuentran los recursos naturales y las últimas obras grandes construidas en Argentina, yo creo que la Argentina tiene posibilidad real de superarse y de realmente derrotar o atravesar esas barreras que siempre la tuvieron estancada. Y sí, creo que Massa tiene la ambición de poder como para hacer eso. Bien, no, También lo adoro sí. a Moreno y jamás me vas a escuchar hablar mal de él, y lo quisiera tener acá en el Frente Unión por la Patria, y tengo excelente relación con él, y de hecho me pidió que lo acompañe y yo le dije que vuelva y lo acompaño a donde quiera, pero nunca por fuera. No, pero nosotros no es que estamos militando una cosa, digamos, vemos realmente una interna hoy entre peronistas, no lo negamos, porque existe y fue el que manejó la economía. Massa no, Massa estaba en el ANSES, jefe de gabinete, entonces le damos un valor al compañero porque fue el que puso el pecho y puso la cabeza, y de parte sabio, para mí está a la altura de un gran líder político. Massa, te reconozco lo mismo, o sea, Massa es un tipo que las condiciones para manejar el poder lo tiene, está agarrando un momento muy complicado y parece, ayer lo veía y parecía una persona que no le está pesando todo eso, y eso es una condición necesaria. Ahora, Menem también, si el neoliberalismo funcionó en Argentina a pleno, lo hizo el peronismo. Lo hizo Menem en su momento, como el cabeza, un tipo que tenía poder, que manejaba la estructura, que contenía, y era, digamos, en ese momento el neoliberalismo acá era la novedad, pero es lo que están craneando el establishment. No es que hay 2 modelos en el establishment que se están peleando. Y yo no veo que se esté discutiendo un modelo como lo que está planteando Moreno, que sí, ya lo aplicó y lo hizo funcionar en algún momento, yendo a realmente a construir una Argentina de producción y trabajo. Me cuesta ver en Massa esa ventaja de decir, mira, lo rodeamos y por lo menos que sea nuestro, porque ya con Alberto salió mal, y porque Alberto no tiene la personalidad de Massa, pero
si Massa quiere ir para otro lado, y es un tipo como vos decís, va a alinear a todo para donde decida ir, ¿eh? No nos va a venir a preguntar, me parece, porque Menem no hizo eso, y yo no sé cómo se frena si nos equivocamos, Mayra, si termina aplicando el mismo modelo que quería Larreta, solo que hizo una campaña diciendo otra cosa. Mirá, no coincido, la verdad que me llamaste para hacerme una entrevista, pero estás hablando. No, lugar de esto es un programa de preguntarme. Ya estás militantes, es un programa de militantes, estoy llevando una bien. discusión, porque no hay ámbitos, a vos también te pasó, no podemos llevarla sino, y vos sos una referente y Pero, que nosotros te seguimos, te tenemos pero como me parece referente. fantástico, pero, Bueno, pero tu opinión de que no hay oposición o de que son los no, dos el mismo modelo, pero estás cerca casi de la cosa de Grabois. Querés ser moreno, pero te terminás pareciendo a Miriam Bregman. no, yo te Ojo digo con que eso. Menem decía que iba a ser Ojo con eso, la por favor, revolución productiva y compañero. salariazo, Menem decía revolución productiva y salariazo, y no hizo eso. Y estamos hablando de una persona que voy a decir que es un villano y que probablemente haya que estar ahí adentro para poder negociar de otra manera un modelo que en teoría, si viene la derecha, decís vos, es mejor que sea peronista, ¿no? Y eso era de Menem. Por eso nosotros No, decimos acá bueno, neomenemismo. pero está poniendo, ¿No eso lo dijiste estás eso? diciendo vos. ¿Mm? No, si viene la derecha es mejor que sea peronista, pero ¿y cómo te voy a decir ¿Y qué es lo eso? que No dijiste existe. vos? ¿Por qué querías Yo dije que se viene, Sí, yo dije, lo que se viene es un villano. sí. Lo que se viene es un villano. Los perfiles que están con posibilidades de ganar son todos villanos. ¿O vos ves algún Carmelita descalza con perfil de No, ganar? con el peronismo primero, Bueno, la Carmelita de casa no tiene. los que figuran en este momento son villanos. Mm. ¿Entendés? Personajes fuertes, con carácter muy fuerte, con posibilidades de cambiar las cosas. En este momento y siempre que esté por ganar un villano, y tratemos de que ese villano sea peronista, porque sabemos que siempre lo que va a terminar haciendo es negociando para el lado del pueblo. Ahí está. Eso es lo que yo creo como peronista. Bueno, y como el plan que se está discutiendo del establishment es volver a los 90, y yo te estoy diciendo eso, Pero ¿no? por ¿Qué sé favor, yo? compañero, pero por favor, Porque, pero ¿qué es esta discusión? Pero estoy hablando con el partido de izquierda. no, ¿qué ¿Pero izquierda? qué es esta discusión? No, ¿Pero querés ser moreno y terminás siendo no Miriam soy moreno, Bregman? no, yo soy... ¿Querés ser moreno y terminás Porque siendo es la primera Miriam vez que te Bregman escucho diciendo que las dos enojada, son lo compañera. mismo? Por favor. Te estoy preguntando de Pero verdad. por favor. Porque ¿cuál sería la discusión histórica que se está dando ahora? ¿Me entendés? ¿Cuál sería la discusión histórica? Porque digamos, el modelo de esto, o sea, esto está agotadísimo. Se está negociando, Massa está negociando 30 días para adelante porque no hay nada. O sea, esto hay que cambiarlo. Hay que acomodarlo y cambiarlo. El tema es para dónde sale. Si vos me decís que, digamos, Massa sale para producción y trabajo y del otro lado está el modelo neoliberal, yo te lo creo, pero si vos me decís que Massa es un villano y que tenemos que negociar, yo digo, bueno, es el mejor de lo de ellos, para que es lo que más nos conviene. Eso es lo que estoy entendiendo. Bueno, Y es lo que dijo a mí lo todos que los me parece entrevistados que tenías vinieron acá ganas de decían hablar eso. vos. A mí lo que me parece es que tenías ganas de hablar vos, y me parece fantástico, No. por eso tenés un programa de radio. No, Ahora, yo- ¿para qué me llamás a mí? ¿Para poner palabras en mi boca que decís vos en realidad? Este es un programa que estamos tratando de llevar la discusión que no podemos dar en todos lados. Claro, pero Y te a mí teníamos no me como la que pongas levantaba la palabras voz. en la boca. Bueno, No. a mí no me pongas palabras en la boca que yo no dije. Vos me convencías muchas veces con lo que decías y ahora estoy tratando de darte Bueno. la oportunidad que me convenza de que, digamos, que la discusión histórica es esta que estás planteando. O sea, no sé, Pero ¿cómo, con un pero villano cómo- rodearlo, ¿cuál no es sé. No, pero vos qué te pensás? ¿Que al poder se le pelea con amor? ¿Que al poder se le pelea con caricias? ¿Que el amor vence al odio? No, ¿Qué te comiste no. ese verso repelotudo? No, sí, Perón, ¿Cómo te vas a comer eso? Perón Para ganarle no a tenía todos tenés que ningún... acumular poder. Escuchame, Para ganarle a los malos necesitas un malo de tu bando. necesitas un patriota, dijiste Para vos. ganarle al poder tenés que acumular poder. Escúchame, Pero me no parece te que eso enojes, ya no lo te habíamos enojes. hablado hace No, rato. porque yo te escucho a vos decir, necesitamos un patriota al frente, ¿me entendés? Que hay que llevar una discusión histórica, y yo te creo. Lo que no sé si ese patriota al frente es, digamos, es Massa. Y la verdad que yo no laburo de la política, yo vivo de mi laburo, y no tengo problema en decir esto. Yo tampoco laburo en la bueno, política. por eso te sacamos, Sobre todo ni en el para sector discutir porque te privado. lo escuchan los militantes, Mayra. ¿Me entendés? Entonces vos sos una referente que está diciendo eso y estoy preguntando por qué. Nada más. No te enojes. Bueno. Porque así nos comimos Bueno. un montón de cosas en el país. Y yo realmente, cuando
vos lo tildás de villano. Yo lo tildo de una persona que tendrá todas las capacidades que quiera, si es un tipo absolutamente capaz, hábil, y va a ser un jefe, ¿eh? Lo que no sé, si atrás de él está el peronismo, en cuanto a modelo de país. Porque si no está, va a ser ¿Y muy a dónde duro va para a el pueblo estar el argentino, ¿eh? peronismo? Va a ser muy duro, va a ser muy duro. ¿Y a dónde va a estar el peronismo? En las políticas de gobierno, digo. No estuvo hasta ahora estos 4 años, ¿eh? Hubo contención, sí, ¿me entendés? Pero no se cambió estructuralmente el modelo, si no, no hubiese terminado agotado como está. Porque me vas a decir que Bueno, con el caño este solo la vas a gobierno, resolver. El peronismo es un proyecto de país, no un caño. Es complicado porque no hay nada que estén diciendo para adelante. Y yo te pregunto a vos porque estás más cerca, nada más. yo creo que lo que se está planteando para adelante es que en este momento hay un fin de ciclo. Exacto, Y el fin de ciclo es innegable, exacto. pero innegable, gane quien gane. Hay un ciclo que se terminó. Hay una política social que se terminó y hay una política económica que se terminó. Dentro de todas esas cuestiones que se terminaron, Mm, vos tenés que encarar cómo vas a encaminar el crecimiento que se viene indefectiblemente en la Argentina. bien. Porque por las obras que están dadas y por el contexto geopolítico que está dado, la Argentina va a crecer. Los recursos en la Argentina van a crecer por los recursos naturales que tenemos en este momento, por cómo está dada la geopolítica, por las obras que acabamos de terminar y que hacen que Argentina sea solvente y que incluso tenga capacidad de exportar lo que antes necesitaba comprar, es decir, que sobre lo que antes faltaba. Y me parece que si tenés un modelo económico que se acerca a la concentración del capital y a que todo eso termine vendido para afuera y acá en tu casa tengas que andar abrigado porque no podés pagar el gas, es una cosa. O si vos tenés un modelo donde existe la producción, existe la distribución más o menos justa y equitativa entre las empresas o entre el famoso capital y los obreros, o el famoso 50-50 al que nos acercamos 2 veces en la historia, y las 2 veces fue con gobiernos peronistas, me parece que estamos siempre peleando para que haya un gobierno peronista. Y yo no tengo dudas de que es Unión por la Patria esa opción, pero no tengo No, es que ninguna duda. no tengo duda que hay compañeros, están los sindicatos, está toda la estructura del peronismo. Y no sé si está el plan del desarrollo peronista. Y eso es la duda que se tiene. Ahora, también hay un balotaje más adelante, seguramente. Si llega a esa No instancia, lo sabemos, tendrá, no lo somos sabemos. por ahí un poquito más difíciles de convencer, No ¿me lo entendés? sabemos Nada eso, más. no lo sabemos Bueno, eso, pero no estamos lo diciendo que sabemos si eso. no hay un balotaje es porque, o vos decís que puede ganar en primera vuelta, se puede ganar Yo en creo que primera puede vuelta. pasar cualquier cosa. A ver, algunos prefieren la concentración o la polarización más a Bullrich, algunos creemos que es mejor que exista la elección más a Larreta. Me parece que podría ser mucho más interesante esa pelea por el centro, donde el peronismo puede acorralar por los dos costados y donde los extremistas por ahí te terminan definiendo, que la polarización más a Bullrich que te termina corriendo inevitablemente a la izquierda. En este momento el modelo de promoción de la izquierda está agotado. Entonces vos No, necesitas un peronismo que sea totalmente. amigable con el proyecto de vida privado, con el proyecto de vida personal, con salir adelante individualmente, con que salga adelante la familia, con que salga adelante la pyme. Hoy necesitas eso, correr al Estado del centro, que lo logró Milei, quieras o no, te guste o no, lo logró, lo instaló y eso es así. En la opinión pública también venía agotando hace rato esta idea del Estado como modelo céntrico, porque además era céntrico pero no solucionaba los problemas. Y Claro, desde hace 4 años que hay es un algunos quilombo. problemas que incluso se han agravado drásticamente, incluso reconociendo la mala suerte a nivel científico que ha tenido Alberto Fernández. Yo creo que ha demostrado que no ha tenido la capacidad para sortear esos problemas y para salir adelante. Entonces, me parece que hay un peronismo que no funcionó, que tuvo mucho gusto a poco, pero que ese ciclo está terminado. Eh, Y está completamente terminado porque las estructuras económicas determinan que así lo están. Venga quien venga, la Argentina va a cambiar. Ahora, si el gobierno que viene es peronista, no tengo dudas de que ese modelo va a ser con los trabajadores adentro. Bien, escúchame, vos dijiste también que, te pregunto si vos ves un retroceso en cuanto a la formación de cuadros que terminan haciéndose cargo de
digamos, de las instituciones o los resortes del manejo de la cosa pública, que en definitiva terminan impactando en las políticas, ¿no? Ahí tenemos un quilombo con los cuadros peronistas. ¿Llegan los que tienen que llegar? Yo creo que tenés un quilombo en general con un atraso que vino en todos los sectores, y te hablo en general. Sí. Te hablo del sector privado, te hablo de la escuela, te hablo de la secundaria, ni hablar de la primaria, que está en una crisis total en este momento en Argentina. Tenemos chicos escolarizados analfabetos. Esto no ocurría en la Argentina de hace unos años, esto es muy nuevo. Antes la analfabetización era un hecho puro de los no escolarizados, y hoy tenés escolarizados que no han logrado alfabetizarse, y en el Estado también. El Estado, la política o el funcionariado, la casta, como le quieras llamar, siempre es un reflejo de la sociedad. Siempre es un reflejo de la sociedad, siempre se va reflejando más o menos, aunque no nos guste y aunque nos sintamos siempre por encima de nuestro funcionariado. Me parece que no es así. Me parece que la clase política, el funcionariado, es siempre un reflejo de la sociedad. Y hoy tenés, coincido con esta pregunta que me haces, sí, un retroceso en lo que son los cuadros. Hay un recambio generacional que yo creo que fracasó, que no se preparó lo suficiente, que no se formó lo suficiente y que no llegó a conocer el Estado lo suficiente, o que, mejor dicho, tenía el Estado con otra visión. Y un Estado con una visión o un propósito de contener militancia, de sostener, pero no de mejorarlo, de ser eficaz, de ser eficiente, de resolverle los problemas al vecino, sí o sí, al ciudadano, al argentino, al compatriota, como le quiera llamar. Y me parece que la política perdió un poquito ese eje, un poquito bastante, te diría, y te hablo desde la política municipal, de una delegación que no te arregla el bache o el foquito de la esquina, hasta la política provincial que se ocupa de la seguridad y la educación, y colmando todo eso con la política nacional, que es la macroeconomía, que hoy está bastante desordenada y que está costando calmarla. Entonces, yo creo que la inflación que hay y que va a haber durante unos meses es inevitable. Lamentablemente es una parte, o esto es lo que dicen los expertos, de un acomodamiento que viene surgiendo. Ahora, si vos ni bien puedas tomar las decisiones, vas a acomodar los salarios y vas a acomodar todo lo que necesitas para que la pequeña y mediana empresa se reordene, si vas a solucionar el problema que te vienen reclamando hace años de la litigiosidad, para que ningún laburante pierda derechos, para que ningún laburante quede en banda, pero para no fundir a un tipo que es un kiosquero el día que no puede pagar más un sueldo. Me parece que hay que volver a la racionalidad de la política y de la ley y del derecho en función de generar más riqueza, de generar más trabajo. Y estamos en un momento en el que están todas las condiciones dadas. No podemos ponernos en caprichito y regalarle esta Argentina a Cambiemos. No, porque la Argentina que se viene va a crecer. Mayra, de ninguna manera somos un programa de laburantes y de peronistas con una visión del peronismo que es por ahí la visión clásica del peronismo, ¿no? No estamos en esa de nos autopercibimos como pero queremos. Más clásico que yo, hermano. Bueno, por eso te digo, primero, son dos cosas, no te enojes conmigo, porque dudar de Massa, ¿me entendés? No es una cuestión que no le pasa a nadie. Así como vos tenés la sensibilidad de entender lo que pasa en los barrios, tenés que tener la sensibilidad de entender a los militantes que estábamos yendo a una discusión histórica y terminamos con Massa. Claro. ¿Me entendés? Y después, la otra es la estrategia nacional. Si hay algo que tuvo el peronismo fue estrategia nacional. ¿Estaba en el escenario, boludo? Me estás cargando, si yo estaba en el escenario. ¿En qué escenario? En el de Scioli. En el de Scioli. Pero ahora está, digamos, sí. ¿Y por qué te ponen, no te pongas mal cuando hay compañeros que nosotros somos compañeros, no somos periodistas, acá no nos para nadie, la agarramos nosotros las cosas, pero no se escucha mucho. Y es algo que nos dicen y es algo que se vive en la militancia. Che, ¿qué onda? ¿Me entendés? ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora esta Massa que antes teóricamente era un neoliberal, ahora se volvió de repente la solución. ¿Por qué? Por eso te digo la relación con los cuadros. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer, entonces por lo menos lo conocemos y es de acá y se va a poder negociar mejor, sabemos lo que no queremos, pero no cómo tener una estrategia nacional, porque lo que tenía Kirchner era una estrategia nacional que la terminó rosqueando en Latinoamérica, y lo que tenía Perón era una recontra mil estrategia,
política de desarrollo nacional, internacional, de inserción. Y en esa discusión, yo no lo veo, digamos, que se esté discutiendo eso. Si no están convenciendo que va a ser mejor que si vengan a la reta, no tengo dudas. Ahí coincido con vos. Pero no, digamos, discutir en serio estrategia nacional no está pasando en un momento donde sí me parece, como decías vos, que la discusión es histórica, porque es de cambio de ciclo. Y depende para dónde dispare después, cuando esto se acomode, para dónde salga, con qué modelo, va a ser un ciclo largo. No, para no equivocarnos y no cometer, digamos, un error, o por lo menos saber cómo hacer en el caso de que no salga como queremos. Porque, no sé, vos lo ves muy seguro todo, ¿no? Yo no lo veo tan seguro y hay muchos que no. Por eso me parece que entre peronistas preguntar esto es algo Bueno, que pero no te tenés que enojar, no te tenés que enojar. Y te lo está diciendo un peronista que aparte... que a una semana... Sí. Bueno, me llamaste para entrevistarme, pero no me dejaste Sí, hablar. no, habla. No, te llamé para me parece que a una hablar, semana de las sí. PASO, si somos militantes peronistas y no estamos convencidos, tenemos un problema grave. Me parece que estamos a una semana, porque si vos lo pensás, el viernes que viene ya arranca la veda. O sea, estamos exactamente a una semana de campaña, a 9 días de las elecciones. De las PASO que generan un impacto de filtro y en el humor social y en la tendencia a elegir una especie de paso a la final que es muy grande en los sectores despolitizados que son cada vez más amplios. Entonces, la capacidad, si hay algo que le reconocí siempre, por ejemplo, a la militancia de Milei, es la seguridad con la que anuncian el voto, que genera en aquellos que no están convencidos o en aquellos que ni siquiera conocían a su candidato, un efecto contagio que es demoledor, porque cuando uno escucha tipos convencidos se convence, o por lo menos siente un mínimo de curiosidad. Ahora, si yo encuentro que la militancia está tan dudosa en este momento, y me empiezo a preocupar. Yo en su momento estaba dispuesta a dar una discusión de un modelo peronista más capitalista o más amigable con una política social que abraza a los pobres y los convierte en trabajadores. No que los abraza para ponerlos en la economía popular o para ponerlos en la mesita aparte. Para mí esos eran los modelos enfrentados. Bueno, esa discusión no se dio. Como el candidato es Massa, yo estoy segurísima de que está muchísimo más cerca de esa visión que de la otra. Ojalá, pero muchísimo más. Porque entonces te vamos a decir, la verdad que te estoy planteando una boludez y estamos equivocados. Pero realmente hasta ahora simplemente es esto, discusión histórica, candidatos que antes eran vistos como neoliberales que agarran la manija con mucha capacidad de conducción y de ser jefe, y tenemos la historia de lo que nos salió bien y lo que nos salió mal. Yo, Mayra, te agradezco esto. Yo soy una persona de las que más compartí tus cosas y te sigo apreciando porque te la bancás, sos picante, venís de abajo y realmente motivaste, por lo menos a mí me motivaste a que haga este programa, por ejemplo. Fuiste una de las que motivaste esto porque dijimos, che, es el momento de salir a hablar y decir la cosa que hay que decir. Así que eso te lo reconozco. Pero y no hay que ahora faltan 9 días para las PASO, compañero. No hay que enojarse. El peronismo, digamos, históricamente se hizo cargo de la estrategia nacional para tener a su gente bien, para tener a su pueblo, digamos, en una situación no solamente de bienestar económico, sino de sentirse orgulloso de ser. Nos salió varias veces. Ojalá salga. Yo simplemente te digo esto que me gusta debatir con vos porque siento que es una discusión de verdad y ojalá sirva la militancia. Bueno, cuando gustes, compañero, la próxima con más convencidos. Estaría un poquito mejor. Vamos una cosa, Mayra, como es un programa de militantes, de compañeros y aparte de todo el sector trabajador, como somos nosotros también y sos vos del sector privado, me gustaría que le dejes un mensaje. ¿Un mensaje de qué tipo? A los compañeros, a los trabajadores, a los militantes. A los compañeros, a los trabajadores, a los oyentes, que les dejes un mensaje que vos quieras, que consideres importante. Me parece que es momento de estar más convencidos que nunca. Me parece que no es momento de regalar la patria que se viene, y me parece que es momento de pelearla con uñas y dientes. Yo creo que esto no se iba a lograr pidiendo porfi, ni con alguien que
que pidiera las cosas de una manera, de modosito. Yo creo que necesitabas a alguien con colmillos, y esa persona es Sergio Massa. Bueno. Genial, Mayra. Muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas un excelente fin de semana. Igualmente para ustedes.